Después del repaso de la clase anterior, donde vimos que Urquiza se retiraba del campo de batalla, dejándole la victoria a Mitre sin habérselo esperado, luego que Buenos Aires apruebe la Constitución y le haga las modificaciones que creía convenientes, se eligió un nuevo presidente, que era Mitre. Mitre fue el primer presidente de las tres presidencias fundacionales. Las presidencias fundacionales o históricas se llaman así porque son las presidencias que terminan de organizar el país. La Constitución Nacional es la ley suprema de la República Argentina y lo que detalla es cómo tiene que organizarse el Estado. Dice, por ejemplo, que va a ser un gobierno, es una república con un gobierno representativo republicano y federal. Bien, entonces, que sea una república significa que tiene que haber una división de poderes. Por lo tanto, el presidente ya estaba, ¿sí? Que es el poder ejecutivo. El poder legislativo, que el Congreso también estaba. Lo que faltaba era el poder judicial, por ejemplo. Entonces, había que empezar a realizar acciones conforme a la ley de la Constitución Nacional Argentina para que el país empiece a organizarse y cada vez se empiece a parecer más a la República Argentina que conocemos hoy. Entonces, Mitre lo primero que tenía que hacer era pacificar el territorio. Todavía había muchos caudillos en el interior que estaban en contra de Buenos Aires y ya no estaban aceptando que ya la batalla la habían perdido. Habían perdido la guerra y ya la hegemonía de Buenos Aires y la política de Buenos Aires se iba a extender durante todo el territorio. Entonces, vamos a ver ahora un fragmento del programa de Ver la historia de Felipe Piña, del capítulo 4, en los que el que nos muestra fragmentos del gobierno de Mitre. En 1862, Bartolomé Mitre se convierte en el nuevo presidente. Cuando asume, las tropas porteñas controlan casi todo el territorio, pero la llamada pacificación no es completa porque en La Rioja hay un líder federal que se resiste. Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como el Chacho, es un caudillo federal, oficial de Facundo Quiroga y heredero de su carisma. El Chacho es un gaucho rebelde, protector de los pobres, un caudillo con gran apoyo popular. En su lucha contra las fuerzas del naciente Estado Nacional, no está solo. Lo acompañan las temibles montoneras. Paisanos que defienden su tierra con pocos recursos, pero muchísimo coraje. El Chacho cree en el proyecto federal y está dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Mantiene su hegemonía en su provincia, La Rioja, y en 1863 provoca un alzamiento que arrastra a San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza. Exigen al presidente el respeto de las autonomías provinciales, asegurado en la Constitución. Desde Buenos Aires, Mitre desolla el reclamo y aumenta las persecuciones. Los federales piden a su líder, Justo José de Urquiza, que se ponga a la cabeza de la rebelión. A pesar del silencio del entrerriano, el Chacho sigue esperando su apoyo hasta último momento. Después de su misteriosa partida en la batalla de Pavón, Urquiza se mantiene apartado de la lucha entre los liberales porteños y los caudillos de las provincias. Mientras las tropas nacionales continúan con una verdadera carnicería en Cuyo, el viejo líder federal no hace nada.
A cambio de esta complicidad, las fuerzas de Mitre no avanzan sobre su provincia, Entre Ríos. Sin la participación de Urquiza en la contienda, a los caudillos les resulta cada vez más difícil seguir resistiendo. Para terminar definitivamente con ellos, Mitre delega el mando de la represión en el gobernador de la provincia de San Juan, Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, es un intelectual y político. Admirador del liberalismo norteamericano y de su industria, cree que por la razón o por la fuerza hay que modernizar el país. Su estilo e ideas le granjean muchos enemigos, pero también seguidores enfervorizados. Para Sarmiento, la implementación de su proyecto civilizatorio exige terminar con la barbarie del paisanaje. En una carta dirigida al presidente Mitre, deja claro lo que piensa al respecto. No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de humano esos salvajes. Al frente de la campaña de pacificación están los coroneles uruguayos de Mitre, que fusilan, lancean, degüellan y torturan salvajemente a los gauchos. Humillan al paisanaje, vejan a sus mujeres e incendian pueblos enteros. La campaña pacificadora, esta guerra de policía dirigida por Sarmiento, es una misión de exterminio. El Chacho Peñalosa continúa luchando, aunque cada vez se hace más difícil la resistencia. Acorralado, se refugia en el pueblito de Olta, en La Rioja, y fiel a su espíritu, intenta una última resistencia. Pero ya es demasiado tarde. Muy pronto lo descubren y lo detienen. ¿Dónde está ese bandido? Los defensores de la civilización no se conforman con asesinarlo. La cabeza del caudillo es exhibida durante unos días en la plaza del pequeño pueblo de Olta. La hazaña contra el más notable de los caudillos es realmente brutal. He aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación. Las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Muy bien, como vimos entonces, Mitre protagonizó un montón de luchas internas, pero ya teniendo una cuestión que había creado, que era el Ejército Nacional. Hasta ese momento, cada provincia tenía su propio ejército. Cada caudillo tenía guerreros, pongámoslo así, igualmente eran peones de campo y eran gente del pueblo que se unía a su caudillo para pelear, pero no tenían un entrenamiento militar profesional. Todavía no existía en nosotros un ejército profesional. Tuvimos algunos generales y militares profesionales que se habían
formado en el exterior como San Martín, que había estudiado y había estado en la escuela militar en España. Pero Mitre lo que hace, conforme a la Constitución Nacional, crea el Ejército Nacional. Entonces, con ese Ejército Nacional, que estaba armado por el Estado, o sea que tenía recursos, y además tenía una mínima preparación, pudo buscar y pudo vencer a los caudillos del interior, sobre todo al Chacho, que fue el Chacho Peñalosa, que fue el que más resistencia puso, que lo termina de vencer Sarmiento siendo gobernador. Entonces, otra cosa que crea Mitre muy importante es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el poder judicial, es el que va a velar porque las leyes que el Congreso hace y la Constitución Nacional en sí se cumplan, y la persona que no cumpla con esa ley sea castigada. Entonces crea la Corte Suprema de Justicia, y a su vez se van creando todos los tribunales inferiores que están debajo de esa instancia. Bien, entonces en el próximo texto que te dejo bien todos los detalles de todas las actividades de gobierno de Mitre en su gobierno de 6 años. Y vos podés decir, bueno, pero en 6 años no hizo tantas cosas. Lo que sucede que también, además de que el tema de la pacificación nacional no fue una cuestión que se resolvió de un día para el otro, Mitre también tuvo una guerra en el exterior durante su gobierno. Que esa guerra, que es la guerra contra el Paraguay, la vamos a ver en la próxima clase. Así que bueno, lee atentamente el texto para poder resolver las actividades. Nos vemos la semana que viene.